crimen organizado. Déjame plantearlo porque, déjame darte mi opinión. Sí, por favor. El hecho de que hoy pueda las cuentas bancarias de los partidos ser fiscalizadas en tiempo real no es una mala idea y habrá otros mecanismos. Pero si tú pones como condición perder el registro, si llega a probarse la entrada de dinero ilegal a las campañas, presuntamente el narcotráfico, nos vamos a quedar sin partidos. Andan en el crimen organizado, se les cuadran y les dicen, sí señor, lo que usted diga. Donde ponen a los secretarios de obras, donde ponen a los secretarios de seguridad pública. A ver, el diagnóstico es impecable, pero luego somos muy buenos para el diagnóstico y la medida sale errada. Pedir que se pierda el registro por eso nos va a dejar sin partido. Mira, poner la otra ausencia, que a mí me trae muy incómodo y que no he visto que se haya vuelto bandera principal tuya y de tu partido. Ajá. 56% de la gente votó por Morena y sus aliados. Bastante delicado, como bien acabas de decir, es que después del 54 que le dio la gente, luego ellos se autodieron un 75% en el Congreso. Eso es un robo. Bueno, esto fue un acuerdo que tomaron el PRI y el Verde atrás. O sea, las leyes ya se habían construido para esto. Tendrían que ser leyes que se reformen. Más o menos. Y es una más, ya estamos acostumbrados, de las que, aunque sea un tema importantísimo, en Morena ya es normal ni siquiera voltear a ver a los demás. Es que eso ya es México en serio. O sea, en cualquier país que se pueda decir civilizado, Ricardo, las fuerzas políticas dialogan, hablan. Eso no significa que las mayorías tengan que hacerle caso a las minorías. Pues para eso decides tú, pues al final la mayoría va a decidir. Pero no puede ser que en México ya ni siquiera se hable. Pero a ver, déjame entrar, porque es muy interesante cómo lo planteas. Es una reforma que llega en un ambiente muy polarizado. No, nada más porque el país está polarizado, sino porque se encargaron de polarizarla. Exacto. Cuando sale Pablo Gómez con una serie de declaraciones, como le vamos a quitar la autonomía al INE, cuando advierten en efecto que van a disminuir a cero los presupuestos, etcétera, pues desde luego que van a desaparecer las plurinominales, que era una de las iniciativas, pues sí genera un ambiente de mucha tensión. Ahora, tengo la impresión que esto fue para provocarlos a ustedes en las oposiciones, para que se dejaran ir con toda la fuerza y esa es la intención, no hablar con ustedes para enojarlos. Y les salió bien. Pues a lo mejor, mi querido Ricardo, pero no es la excepción. Es que eso es lo que le quiero decir a tu auditorio. O sea, es que es una tragedia. En este país desde hace 7 años, los que disque iban a transformar para bien este país, disque, enfatizo, tienen como política de Estado ya no hablar con los que no piensan con ellos. O sea, pareciera que hay un país dividido en dos y a ellos les interesa gobernar para quienes votan por ellos. Y es que eso sí es una tragedia. Sí, es una tragedia. Además, vamos a decirlo con honestidad, porque es una tragedia mundial. 72% de los gobiernos más o menos son así. Pues sí, pero a ver, entrémosle pareciera que mientras más radical es mejor. El asunto es la representación proporcional. Digo, aquí hemos hablado mucho cómo históricamente permitió la pluralidad en este país. El PAN dio un salto importantísimo en este país a partir de esa reforma. También la izquierda, ¿no? Lo que luego sería el PRD. Y ahora la idea es regresar, por lo menos en el término utilizado, a lo que había antes de la reforma de Reyes Heroles, que se llamaban diputados, ahora ya se diría diputados y diputadas de partido, y buscar mecanismos donde pues quienes lleguen a esos cargos sean los segundos mejores lugares, ¿no? En algunos estados ya pasa, sí. Pasa en Yucatán, pasa en Quintana Roo, pasa acá. Y luego, pues lo de las listas, ese te voy a pedir que me lo expliques en segundo término, lo de las listas 5 de circunscripción, pero no son parecidas a como se utilizaban antes. Vamos a entrar con el primer tema. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué le parece al PAN esto de que los segundos mejores lugares sean quienes ocupen esos 100 asientos en la Cámara de Diputados? Bien. Desde febrero nosotros dijimos afuera del INE que esa es una magnífica idea. Nada que discutir. Absolutamente nada. Perfecto, pasemos al siguiente María tema. me dice, a ver, que conteste el dirigente del PAN concretamente. Y concretamente le dije, a favor. Nada más que yo le dije. ¿Y tú qué opinas? Yo ya te contesté a los 15 segundos. Y ahora, ¿tú qué opinas de lo que propone el PAN? Ok, déjame ver lo que propone el PAN, que es el tema de la fiscalización. Pero a ver, vamos a entrar al segundo. No entiendo. Los otros 100 se repartirían como se reparten. No, tú presentas una lista de circunscripciones con 20 nombres, ahora no serían 40, ¿no? Y a partir de ahí se toman. ¿O por qué ustedes han dicho que esto podría replicar el tema de los acordeones? Me gustaría tu opinión. Porque hoy por hoy, cuando votas en una boleta, ya viene una lista ordenada por los partidos y es simplemente un a favor. Si votaste por el PAN, suponiendo, en el candidato que va por ese distrito, se infiere que votaste a favor de la lista que el PAN ya te presentó. Okay. Ellos lo que pretenden es que tú voltees la boleta y escojas.
como le hicieron con la elección Yo judicial. te doy un acordeón y tú Yo puedes te pongo escoger. 20 personas y tú escógeme 5, por decirte algo, y entonces que lleguen esas 5. Entonces lo que nosotros decimos es que esta es la manera en la que Morena, que nadie discute que tenga hoy por hoy el poder territorial que tiene, que va a acabar poniendo diputados hasta de la oposición. Porque si nos basamos en la última encuesta en donde venían 60 opciones y un solo acordeón, y quedó perfectamente idéntico lo que decía el acordeón con 60 opciones, que cualquier matemático te dice que la posibilidad de que eso pase de manera espontánea es imposible. Pero porque ahí sí hay que aceptar que en la elección de judicial solamente votó el 10% de la población, no lograron más. En una elección intermedia, en una elección presidencial, eso no pasa. Digamos, movilizar por medio de acordeones, una elección general es mucho más difícil. Mira, yo te diría lo siguiente. Nosotros de fondo coincidimos, el PAN no está defendiendo ni sus recursos, ni que las dirigencias popularmente ordenen una lista. A ver, le voy Es a decir a la Luisa María, ¿estás dispuesto a renunciar que sea la dirigencia del PAN quien nombre a los representantes de representación popular? ¿Es proporcional? Ya lo hicimos. Ya. Nosotros, más allá de esta reforma electoral, tuvimos una reforma de estatutos, mi querido hermano, en donde nosotros dimos incluso un paso más, un paso todavía más. En el PAN ya no puede ser pluri si no vas al mismo tiempo a la calle. Ok, eso ya lo resolvieron. Sí, o sea, ahora, dices, el PAN ya lo hizo, vale. El resto de los partidos no. Para el Partido del Trabajo esto es una manera de garantizar la disciplina. Para el Partido Verde es una manera de mantener que sea una cúpula muy pequeña la que toma las decisiones. Para el Movimiento Ciudadano, ¿no? Donde Dante sigue pesando, Dante Delgado sigue pesando mucho, es una manera de mantener control. Es decir, ¿por qué los demás partidos irían a una reforma así? ¿O cómo le va a hacer Morena? Pues a lo mejor tendría que ir con el PAN para sacarla adelante. Es que más allá de las pluris, mi querido Ricardo, es que esta es una reforma que no va a pasar. Yo te puedo decir como PAN que, aunque yo esté a favor, y ya le contesté a Luisa María con esto de que las cúpulas suelten el orden de las listas, el PAN no va con esta Pero reforma. a pesar de que estés de acuerdo. A pesar de que estoy de Pero hay acuerdo. una contradicción. Si estás de acuerdo en este punto, sí irías. No, porque para nosotros no vamos a ser tan ingenuos como para en la coincidencia de una parte votarles el todo, y mucho menos cuando en el todo no escuchan, por ejemplo, lo que el PAN también propone. Que es el tema de la Permíteme decirlo fiscalización. también aquí. A ver, Luisa María ya multireferida, le mandamos bendiciones a ella como persona. Considera que es un distractor del PAN, cuando el PAN lo que pone sobre la mesa es el verdadero problema que está pasando en México con las elecciones. Sacar el dinero del narcotráfico de las elecciones. En México, Ricardo, no tienes idea de ya cuántos lugares son impuestos, no solo los candidatos, luego ganan, ergo los alcaldes por el crimen Pero, a ver, organizado. déjame plantearlo porque, déjame darte mi opinión. Sí, por favor. El hecho de que hoy pueda las cuentas bancarias de los partidos ser fiscalizadas en tiempo real no es una mala idea y habrá otros mecanismos. Pero si tú pones como condición perder el registro, si llega a probarse la entrada de dinero ilegal a las campañas, presuntamente el narcotráfico, nos vamos a quedar sin partidos. Yo creo que de partidos a partidos, mi querido Ricardo. Todos han tenido, y es inevitable, Jorge, somos seres humanos, estamos en este país, han tenido el riesgo de esto. ¿No es un exceso plantearlo así? Mira, para nosotros no. Para nosotros lo que consideramos que es un exceso es que estemos perdiendo el Estado de Derecho en México. No, Porque, Ricardo, y a tu auditorio, juro que no es exagerar. Hay lugares en donde los alcaldes, a los que mandan en el crimen organizado, se les cuadran y les dicen, sí señor, lo que usted diga. Donde ponen a los secretarios de obras, donde ponen a los secretarios de seguridad pública. A ver, el diagnóstico es impecable, pero luego somos muy buenos para el diagnóstico y la medida sale errada. Pedir que se pierda el registro por eso nos va a dejar sin partido. Mira, nosotros no estamos pensando en un esquema de simplemente porque se señale. ¿No? Yo estoy hablando porque si se compruebe. Pero es que entonces si no, ¿cuál es la opción? El registro nacional. El registro nacional. Pero fíjate lo más importante, mi querido Ricardo. Pon tú que mucha gente puede decir, oye, Jorge, estás exagerando. Bueno, pero está bien, pero cómprenme esta. Ni siquiera me lo responden. Claro. Ni siquiera lo responden. O sea, ¿por qué no ni siquiera nos responden, oye, puede o no ser una buena o mala idea? Bueno, pues yo digo que el que nada debe, nada teme. Es una respuesta de decir, vamos a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Pues claro, y ellos dicen, mira, tanto que sí viene, mira, sí viene aquí, está prohibido el uso del dinero y listo. Pues eso ya venía. Porque me queda ya muy poco tiempo, poner la otra ausencia que a mí me trae muy incómodo y que no he visto que se haya vuelto bandera principal tuya y de tu partido. Ajá.
56% de la gente votó por Morena y sus aliados 54. y se llevaron el 75% Correcto. de los cargos. O sea, el problema de la sobrerepresentación es grave porque es así atenta contra mí, ciudadano, que pongo mi voto y resulta que el voto se reparte de manera inadecuada. ¿No es este el elefante en la mesa? ¿No es esto de lo que tendríamos que estar hablando fuerte? Sin duda alguna. Lo que pasa es que nosotros, pues bueno, cada quien va priorizando lo que considera más importante. En nuestro diagnóstico no hay nada más delicado que lo que acabamos de decir, la infiltración del crimen organizado. Me atrevería a decir, lo percibes bien, inmediatamente después, es esto que acabas de decir. Esto que acabas tú de decir se llama sobrerepresentación, que está todavía peor. Porque tú que me estás escuchando le diste a Morena el 54% para el Congreso y si tú se lo diste es absolutamente legítimo. Morena y aliados, ¿no? Morena y aliados, por supuesto. Pero eso refleja dos cosas. Primero, que hay un 46% en este país que no. Ergo eso de que 9 de cada 10 están con ellos es absolutamente falso. Pero lo verdaderamente delicado, como bien acabas de decir, es que después del 54% que le dio la gente, luego ellos se autodieron un 75% en el Congreso. Eso es un robo. Bueno, esto fue un acuerdo que tomaron el PRI y el Verde atrás. O sea, las leyes ya se habían construido para esto. Tendrían que ser leyes que se reformen. Más o menos. Mira, siempre las leyes tienen una cosa que se llama el espíritu de la ley o la exposición de motivos. Pues sí, pero el tribunal es un tribunal que interpreta las leyes de una manera contraria a la oposición hace ya rato. Pero solamente que tu auditorio sepa esto. En la exposición de motivos nunca se distinguió entre si se puede representar solo un partido o una coalición, que es el quid. Lo que dice la exposición de motivos es que ninguna fuerza política que pueda imponerse puede sobrerepresentarse. Llevaban 6 años de votar todo a favor, PT Verde y Morena. O sea, fue un hiperexceso la sobrerepresentación. Ahora, y que no es lo que la gente les dice. Concédeme esta, la ambigüedad de la ley merecería corregirse por una reforma.